noticia, es oficial. En la página, la FIFA puso que a Messi lo van a suspender 4 fechas. 4 fechas de eliminatorias, quedan 5 en juego. A vos te pregunto, Ángel, porque vos conocés el sistema, ¿cómo funciona este grupo de veedores que tiene la FIFA para actuar de oficio más allá? Y si incluso los veedores ven algo evidente que los árbitros no informan, si también los árbitros reciben una sanción al respecto, porque tal vez vos estás obligado, si te insulta un jugador, a informarlo. ¿Cómo es esto, Ángel? Sí, ellos tienen que hacer un descargo también los árbitros. Ellos tienen la obligación de observar, y si a través de los videos, como vos decís, los instructores, los asesores de FIFA observan que el árbitro vio la situación y no tomó la decisión que correspondía, también son sancionados los árbitros, digamos. Acá hay lo que pasa es que en nuestro fútbol esto no ocurre. Acá la acción de oficio de parte de lo que tiene que ver con el Tribunal de Disciplina no se da habitualmente. Entonces a uno le parece algo extraño, pero esto a nivel mundial se ha dado en tantísimas oportunidades, y la FIFA, salvo que el árbitro haya tomado una decisión, suponete que el árbitro lo hubiera visto y lo hubiera amonestado, ya hay una decisión del árbitro y valoración de la situación, pero acá no hay ningún tipo de decisión ni valoración de parte del árbitro, así que la FIFA, a través de un insulto, a través de un escopitajo, a través de una agresión, a través de los asesores que tienen, puede tranquilamente informarlo y determinar una sanción para un jugador de cualquier parte, y sobre todo de un torneo. Recuerden que la eliminatoria es la primera parte de un torneo mundial, y evidentemente ellos tienen injerencia en este tipo de decisiones, que son los organizadores, ¿no?